Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Dios les bendice nuevamente. No nos cansamos de pedir bendiciones para ustedes. Y estamos gozosos de estar nuevamente con ustedes, pues ya este fin de semana. Ya es viernes 1 de julio. ¿Qué tiene Dios deparado para nosotros en este mes de julio? Seguramente muchas bendiciones, hermanos, si permanecemos en la gracia de la esfera de Dios. Así es que no te salgas de esa esfera, hermano, hermana. Hay que estar con el Señor para recibir esas bendiciones, porque Dios tiene grandes cosas para sus hijos en este mes de julio que estamos iniciando. Y bueno, pues continuamos con el tema hermosísimo de esta semana que se tituló, digo porque ya es el último, el quehacer del cristiano comprometido. Así es que, hermanos, pues para hoy, viernes, el pastor preparó el tema llamado Volver a Evangelizar. Así es que le dejo el tiempo al pastor. En realidad hay muchos factores, pero muchos factores, que contribuyen a que las personas abandonen la iglesia. Sí. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas se justifican echando de la culpa a la propia iglesia. En realidad los factores que los alejan son de otra naturaleza. El económico es uno de ellos. Ser cristiano y participar activamente en la vida de la iglesia sale caro. ¡Ay, Dios! De entrada tienes que dar tu diezmo. Luego los pasajes para ir al templo. Luego que hay una cooperación para algo extraordinario. Luego Pues que sí, vienen convivios, reuniones que hay que apoyar. Total que cuando terminas haciendo las cuentas es una buena cantidad. Vi una caricatura que me impresionó donde un cristiano ve un fajo de billetes con patitas que se va y le dice: diezmo, no te vayas, tú me haces mucha falta. En realidad cuesta caro ser cristiano y es un factor. Sin embargo, muchos cristianos no lo aceptan, muchos no lo dicen así, simplemente le echan la culpa a la propia iglesia. Que el pastor me hizo feo, que el hermano me hizo feo, que la hermana me hizo feo, que los hermanos dicen una cosa y hacen otra, que el hermano fulano es 2 caras, o 3 o 4 caras. Ahí depende de la imaginación de cada quien. Aquí lo importante es echarle la culpa a otro, para no asumir que yo tengo mis razones muy personales. Claro. Por ejemplo, que la gente que tiene inclinaciones a ingerir bebidas alcohólicas y estando en la iglesia no se siente con libertad de hacerlo, o lo tiene que hacer a escondidas y le genera problemas existenciales, mejor se aleja para poder tomar a gusto. O también sustancias psicóticas o otro tipo de estimulantes que en la vida cristiana normalmente no caben. También frecuentar cierto tipo de amistades. Cierto tipo de amistades que siendo cristiano no me es tan legítimo frecuentar. Un hermano mío me dijo estas palabras que a mí me dejaron muy pensativo. Pues imagínese, pastor, si no hubiera subido tanto el combustible, yo hubiera permanecido en la iglesia. Y yo pensé que se refería al gasto de su gasolina. No. Él se refería a que comerciaba combustible de origen dudoso. Entonces, son factores que los van alejando de la iglesia. Pero siempre la respuesta pronta cuando les preguntas: hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? No, es que los hermanos son así o así. Y en realidad, por lo menos sí se puede apreciar ese tipo de actitudes, pero no son la causa real. En muchos, la verdadera causa es que se han desconvertido. Entonces, en ese cambio es donde nosotros encontramos cómo las palabras del apóstol Santiago, en su capítulo 5, versículo 19, nos dice una gran verdad. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, esa es la verdad.
Y no está hablando él de inconversos o de gente que nunca aceptó a Cristo. Claramente dice, si alguno se ha extraviado, ir por los extraviados. Es un tanto causa de nuestra falta de responsabilidad para con el extraviado. A veces preferimos hablarle al inconverso y al disconverso. Trabajar por el reencuentro con Cristo nos lleva a la siguiente parte del versículo. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es tremendo. Nos está diciendo algo maravilloso, que hay que volver a evangelizar. Ya no se trata de predicar el evangelio al mundo, a las personas que no conocen de Cristo, cosa que hay que hacer, pero también hay que predicarle a aquellos que se alejaron. ¿Qué los llevó lejos del Señor? Dios lo sabe. Pero ¿qué nos debe impulsar a volver hacia ellos? El amor. El amor cristiano, pero también esta admonición apostólica. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En realidad es Dios quien opera en el alma de la persona. Amén. Es el Espíritu Santo el que lo trabaja para que se reconcilie con Dios. Pero cuando dejamos que Dios nos use para ese efecto, no solo perdona los pecados de la persona que vuelve a rendir, sino que también nos ministra a nosotros para el perdón de nuestros propios pecados. No quiere decir que vamos a expiar nuestros pecados con volver a traer a un hermano que se fue. Eso lo hace Cristo, es el único que expía nuestros pecados. Lo que quiere decir es que el ejercicio evangelizador y reevangelizador de aquel que se fue nos fortalece en el evangelio. Digamos que nos vacuna para no caer en lo mismo. Y eso ayuda bastante en la vida espiritual, en la vida cristiana, porque nos fortalece y nos apoya para seguir adelante. Todo cristiano comprometido con su Salvador es responsable de ministrar a sus hermanos. Tanto a los que permanecen en el interior de la iglesia, fortalecerlos, como ya hemos visto ya anteriormente, fortalecer al débil, al enfermo, al que padece prueba, ahora fortalecer al que se ha ido. Amén. Uno de nuestros grandes problemas en la iglesia es que todo cristiano es líder. No lo podemos evitar, todos somos líderes. Y aquí el problema radica en que, como todos somos generales y no hay tropa, entonces no podemos tolerar, ¿verdad?, que los demás no nos quieran seguir. Es otro de los factores que nos alejan. Pero aquí lo importante es ministrar al hermano, a la hermana, de tal manera que en su corazón pueda haber un despertamiento espiritual. Un despertamiento espiritual para que la esencia del ministerio cristiano, que es servir, se manifieste en nuestra vida. Si en vez de buscar que otros nos sigan, porque queremos ser líderes, si en vez de buscar que otros nos reverencien porque somos generales, más bien servimos, el liderazgo cristiano se transforma. Se transforma en un ministerio, es decir, en un servir al otro. Ministerio es servir al otro. Viene del latín ministrari. Y ministrar y servir. Claro. En un ministerio de servir al otro es entonces cuando nos lleva a ayudar a otros a confesar sus propios pecados, a perdonar los pecados de los demás en su contra, a olvidar la percepción de las ofensas, a fortalecer la práctica de la oración
y de esta manera evangelizarlos mutuamente. Porque evangelizarlos mutuamente es eso precisamente lo que cubrirá multitud de pecados. No la acción en sí, el que cubre pecados es Cristo, pero su sacrificio se aplica eficientemente en la vida de aquellos que contribuyen al fortalecimiento y al regreso de los hermanos que se han ido. Ningún pecado es irreversible salvo la blasfemia contra el Espíritu Santo. De tal manera que la apostasía es reversible. Solamente requiere que tú, con amor, te acerques al que se fue. Claro. Que tú le pidas al Señor la unción y el poder para servir. Y eso es tarea, repetimos. No es tarea de los involucrados, no es tarea de los actores, no es tarea de liderazgo. Es tarea de todo cristiano comprometido seriamente con Cristo. Ese cristiano comprometido con Cristo, cristiano de a pie, cristiano de banca, pero cristiano al fin. Ese es el que realiza este ministerio tan hermoso que es llevar a otros a los pies de Cristo. Oramos. Amoroso Señor y Padre nuestro celestial, en el nombre de Jesús te alabamos, Señor. Glorificamos tu nombre y te damos gracias por lo que en esta semana, Señor, nos has enseñado a través de nuestro pastor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque verdaderamente esta palabra tuya nos potencia. Y ahora, Señor, nos depositamos en tus manos para que obres en nosotros ese amor que es necesario para convivir en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no criticar a aquellos que se apartan, sino a tenerles paciencia, a tenerles amor, misericordia, y que podamos entenderlos y que podamos amarlos, y que podamos, Señor, interceder por ellos. Señor, danos la capacidad de doblar nuestras rodillas para clamar a ti por nuestros hermanos que se sienten resentidos, que se alejan de la iglesia y que muchas veces andan allá vagando. Y Dios, ayúdanos a ejercer esa tarea para la cual nos has llamado. Bendito Dios, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, con ese deseo de amar a sus hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu yugo es ligero en nosotros. De tal manera que el compromiso, Señor, que adquirimos contigo sea gozoso, Padre. Sea un compromiso que podamos ejercer con gozo y con amor para tu honra y para tu gloria. En tus manos depositamos, Señor, a todo tu pueblo, para que tú lo bendigas y para que tú hagas tu obra en ellos y para que tú, Señor, nos capacites cada día. Gracias, Espíritu Santo, porque hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios, ya es el último día de estos videos y verdaderamente gracias a Dios porque hoy hemos aprendido pues cómo debemos comportarnos en la iglesia. Y sí, hermanos, no hay de otra, solamente tenemos que orar por nuestros hermanos, orar por nosotros y pedirle a Dios que haya en su iglesia armonía, amor, paz. Que si a la hermana se le quemaron los frijoles que nos iba a dar en el convivio, bueno, pues no importa, ¿verdad? Que le hagamos sentir bien. Mira, que si un hermano no vino al convivio, pues también llamarlo hermano, ¿por qué no estuviste? Te extrañamos, te amamos, eres parte del cuerpo de Cristo.
Haces falta aquí. Ven, hermano, ¿verdad? Y también escucharlos cuando están resentidos, pues dicen, hay muchas cosas, pero no importa, tú escúchalos con amor. Y luego ora por ellos. Y así, hermanos, tendremos una iglesia floreciente, una iglesia que crece, una iglesia que se expande, una iglesia que recibe las bendiciones eternas y temporales de Dios. Así es que, ay, hermanos, pues, gracias a Dios por todo esto, Dios me los bendice mucho. No dejen de ir a la iglesia, no dejen de ir al templo. Lleven su ofrenda, lleven su diezmo, ¿verdad? Y lleven a la familia y estén gozosos, hermanos, gozosos. Aunque lleguen a comer un huevito hervido cuando regresen, no importa, hermanos, estén gozosos en el Señor. Dios les bendice. Les amamos con todo nuestro corazón, hermanos, y oramos por ustedes. Que estén muy bien. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.